Buenos días. En primer lugar, es para mí un honor compartir la mesa en la mañana de hoy con tres grandes amigos y tres grandes personas que le han aportado a la ciencia que nos tiene aquí reunidos, que es la ciencia que nos permite seguir soñando y seguir siendo utópicos en pensar que siempre el desarrollo del proceso, de la prueba, va a ir de la mano del hombre, puesto que lo que era verdad en un tiempo deja de serlo en nuestros tiempos. Yo pienso que es un honor tener aquí en esta mesa al amigo Jorge Peirano, una persona a quien he tenido la oportunidad de conocer primero a través de sus obras y luego compartir con él algunas realidades del mundo de la prueba. Y de igual manera con el amigo Martín Bermúdez, con quien me conocí hace mucho tiempo en un viaje precisamente a Rosario, en donde nos presentara por primera vez el profesor Jairo Parra, que ha sido y es, ¿verdad?, el pensador y el ideólogo de la creación del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal. Y no sé, para mí sería un error no invitarles al Congreso de Cartagena, que se va a llevar a cabo el día 10, 11, 12 y 13 de septiembre, en donde les invito para que nos hagamos presentes en el debate y en la continuación del estudio de esta ciencia que es la que nos tiene reunida. Y de igual manera compartir con Jorge Federico. Jorge Federico es una persona que para el instituto, para nuestro instituto, es un miembro muy especial. Siempre comparte con nosotros sembrando la semilla de las ciencias del derecho procesal por todas partes, incumpliendo, al igual que lo hago yo, con algunas promesas que hacemos familiarmente después de un accidente de tránsito que tuvo y que para nosotros pues constituye una muestra de esa condición que deben de tener todas las personas que son humildes con el conocimiento, que es compartirlo con todos y difundirlo y señalar pues las cosas que compartimos y las cosas que no compartimos, porque en el disenso se construye el consenso y se construye la ciencia. Pues bien, agradezco al instituto que me permitiera compartir con ustedes algunos temas de un tema que no es novedoso, como lo es la prueba científica en nuestros tiempos, la prueba que ha permitido, ¿verdad?, que ya el juez, al momento de valorar la prueba, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, no diga que lo hace tomando en cuenta la lógica y la experiencia, sino que la ciencia ha ido desmistificando esos aspectos que anteriormente no eran del conocimiento del medio o de lo común de los hombres y entre los cuales nos encontramos los jueces, y que por lo tanto la ciencia ha ido señalando algunos pasos. Pero dentro del estudio de la ciencia, como lo vamos a ver y lo señalamos en nuestra conferencia que consta por escrito y que se les va a entregar a todos ustedes en la memoria, no toda ciencia es una ciencia fiable, sino que hay una mala ciencia que permite también que el juez cometa errores y que el hombre común de igual manera piense que eso que dice la ciencia es algo científico, y esa mala ciencia también tiene que ser analizada por el juez al momento en que va a valorar la prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Si he señalado esto de introducción, debemos manifestar
Y continuar con las palabras de Jorge. Jorge ha manifestado que la prueba es una sola y que la utilizamos en todos los procesos. Pues bien, la prueba es una necesidad que surge desde que el hombre vive en sociedad. Toda la actividad que nosotros realizamos está fundamentada en la prueba. El niño al nacer, ¿verdad?, cuando no existían las formas menos dolorosas con que la mujer paría hace mucho tiempo, la primera manifestación de que el niño nacía vivo era el llanto del niño. Esa era la mejor prueba, ¿verdad? Y al momento en que el llanto del niño era la mejor prueba, cuando no existían estos métodos tecnológicos a los cuales se refiere la ciencia, ¿verdad? Lo primero que estaban a la expectativa, sobre todo el padre más que la madre, cuál era el sexo del niño. Si era hombre o si era mujer desde el punto de vista biológico. Me refiero a desde el punto de vista biológico. Entonces, ese elemental o esos elementales sentidos de ciencia, ¿verdad?, o sentidos de prueba que le han permitido al hombre venir construyendo y transformando la naturaleza, hay que dividirlos en dos aspectos. Las llamadas ciencias duras o ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias neurológicas o ciencias, ¿verdad?, que son las propias ciencias que construye el hombre. Y dentro de esas ciencias que el hombre construye tenemos la historia, la psicología, la psiquiatría, ciencias en las cuales la razón científica de la persona son las que le han permitido construir esas llamadas ciencias. Es tan importante la prueba que, a mi juicio, el padre del derecho probatorio, Jeremías Bentham, dijera con acertada razón que la ciencia o que la prueba es la columna vertebral del proceso. Jeremías Bentham dijo, ¿verdad?, dame la prueba, y le dice al juez, si usted le da al juez la prueba, el juez le da a usted el derecho. Y la tarea más difícil que tiene el juez, la tarea más dura que tiene el juez, que es la tarea de dictar la sentencia, la construye sobre la base de esos elementos probatorios que le han permitido demostrar los hechos fácticos sobre los cuales se construye, ¿verdad?, esa realidad que el juez plasma en ese documento que se denomina sentencia. Hay algunos elementos o algunos hechos que no van a requerir pruebas durante el proceso, los hechos que las partes reconocen y en los cuales la propia ley no recomienda que sean aceptados, por ejemplo, los hechos que las partes aceptan al momento que contestar la demanda. Siempre le digo a mis estudiantes que el éxito de un proceso tiene un 50% en la estructuración de una excelente demanda y por parte del demandado en la estructuración de una excelente contestación de demanda. Porque al momento en que usted acepta unos hechos, ya son hechos que no van a requerir prueba cuando la propia norma jurídica no lo establece. Y esa situación es tan importante porque los hechos que van a ser objeto del debate van a ser los hechos en los cuales surge el conflicto o surge la controversia y por lo tanto la parte debe de ser, la parte que tiene la carga de la prueba es la que debe de probar esa actividad o ese hecho fáctico. Y aquí surge el problema entre dos corrientes a las cuales me refiero únicamente para que todos tengamos un concepto general en ese aspecto. Hay una corriente que plantea que de la misma manera como las partes son las que llevan el proceso el conflicto a través de un proceso al juez, son las partes las que tienen la carga de la prueba. Y hay otra corriente que señala que al momento en que el juez debe dictar la sentencia, el juez debe tomar en cuenta dos aspectos. ¿Quién tiene las mejores condiciones para aprobar ese hecho? Y me refiero a problemas tan importantes de la sociedad de nuestros tiempos, que es una sociedad de alto riesgo, como lo es el problema de la responsabilidad médica o la responsabilidad de los centros de salud, sobre los cuales el gran amigo Botero nos va a ilustrar en la mañana de hoy y que va a ser una conferencia extraordinaria, estoy completamente seguro. Y allí dice el juez, el que está en mejores oportunidades es el que debe de aportar la
la prueba y es lo que se denomina entonces la carga dinámica de la prueba. Y hay otra corriente que indica, mire, es que el juez antes de decidir si tiene una condición, ¿verdad?, de duda frente a un medio probatorio que es importante para la decisión, él puede decretar una prueba de oficio. Y en esta corriente es la que se matriculan las personas que establecen que el juez debe ser un activista del proceso. Y en esa corriente no la comparte el amigo Jorge Federico, pero sí la comparte el amigo Peirano y esperemos que sería interesante pues que al final del evento existan algunos criterios para que el auditorio pueda ilustrarse y saber o beber de esos conocimientos. ¿Qué es lo más importante y unas cosas que nos ha enseñado el maestro Michele Tarufo? En esa actividad que el juez tiene, que es la más importante de los jueces, que es la actividad de dictar sentencia, ya el juez no debe de establecer o hacerse valer de mecanismos como el duelo, las hojas de té, la ouija, ¿verdad?, la lectura de la mano, esas ciencias que le permitían a la persona que al momento de nacer el niño dijeran, ese es el hijo suyo porque tiene la nariz igualita a la suya, o porque tiene el mismo tipaje de sangre, o porque el papá era igualito de la forma como hacía estos juegos, ¿verdad?, en la cara. No, hay esa prueba científica cuyo procedimiento, ¿verdad?, de acuerdo con las condiciones que nos ha correspondido vivir a la sociedad de nuestros tiempos, es la que nos permite que esos resultados y avances tecnológicos hayan desarrollado y transformado, ¿verdad?, el mundo en el cual nosotros nos ha correspondido vivir. Y esa prueba científica, cuyos resultados le van a otorgar más certeza al juez, es la que nos permite a nosotros conocer y establecer la importancia que tiene en nuestros actuales tiempos. ¿Por qué es importante entonces señalar la importancia que tiene la prueba científica y la importancia que tiene para el juez distinguir entre la buena o la mala ciencia? Ayer Virginia Pardo habló del caso de José Enoc Elizondo, ese médico de Bugaba que fue becado para ir a estudiar un curso de medicina especializada y que en Barajas fue objeto de una requisición por parte de la policía en el aeropuerto. Y que el narcotest demostró que, de acuerdo con la policía, llevaba cocaína en sus trajes y que posteriormente, ¿verdad?, se demostró que esa mala ciencia utilizada por parte de la policía no solamente le permitió a ese médico estar privado de libertad 6 meses, 29 días, que perdiera todo ese vestido que su abuela le había colocado en la maleta con alcanfor y almidonada, que fue lo que llevó el resultado a que la ropa al momento del aerosol de narcotest la pusiera en gris, y que conversaba yo con él hace como un mes y que cuando demandó al Estado español equivocó la vía para los efectos de la indemnización, en donde perdió no solamente la beca, el trauma psicológico que vivió, porque además de eso es una persona adventista que ni siquiera fuma cigarrillo. Entonces, todo ese trauma que vivió ese médico es el producto de la ciencia basura, la ciencia que nos lleva a los jueces a cometer errores y es la ciencia que no debe de ser utilizada. Y por esa razón, todos los profesores, Peirano, Parra, Tarufo, Montero, al hablar de la ciencia, hacen referencia al caso Dauber. ¿Y por qué hacen referencia a ese caso, al caso Dauber? Por dos razones. En el caso Dauber contra Merrell, en donde el juez Blackman estableció 4 criterios para los efectos de que los jueces tuvieran bien claro cómo debe de ser aplicada la prueba científica, en cuanto a que existe en primer lugar una contrahabilidad
el porcentaje de error que debe tener esa prueba, la publicación de la actividad científica en revistas que sea sometida por parte de expertos y la existencia de un concurso general en la comunidad científica interesada. Ese caso Dauber de 1993 llevó a reformar las reglas sobre actividad probatoria en los Estados Unidos, permitió en el año 2000 que se estableciera un manual para los jueces que establecieran la forma como los jueces deben de valorar la prueba científica. ¿Por qué? Porque el uso de la prueba científica no siempre le da certeza al juez. Ya comentaba el profesor Parra en el Congreso Iberoamericano de que en la sala penal colombiana se dio por parte de un psicólogo y por parte de un psiquiatra, ¿verdad?, una evidencia de una persona, de una profesora que compartía amoríos con un niño de 10 años y que ellos dijeron que sufría de esquizofrenia, que olvidaba las razones, ¿verdad?, y que se comportaba como una niña. Pero cuando el juez debe de valorar la prueba, y esa prueba presentada por los dos expertos o cientistas en este aspecto, el psicólogo, el psiquiatra, que señalaron, ¿verdad?, que la persona de la educadora sufría de esquizofrenia, que olvidaba los casos, y cuando el niño narra que ella aprovechaba momentos como que al momento en que estaban solos en el comedor de la escuela, lo aprovechaba y le daba besos de lengua, o que convenció a la mamá del menor para los efectos de llevárselo a vivir a su casa y que cuando todos dormían comenzaban las caricias eróticas con el niño y que le comentaba al niño que él no debía comentarle nada a los demás compañeros porque si no quedaba detenida, fueron las que llevaron a la Corte de Casación Penal de Colombia a decir que el juez tiene que valorar la prueba en su conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, y que no siempre la prueba científica le va a aportar los conocimientos sobre los cuales debe decidir el juez. Dos errores tiene la legislación panameña en cuanto a la prueba científica. El primer error, en el problema de paternidad, hay una ley, que es la Ley 39 del 2001, que establece que cuando hay conflictos de paternidad en materia del reconocimiento del menor, si la prueba de ADN establece la positividad por parte del padre, automáticamente se inscribe al menor con el nombre del papá. Bueno, somos 3 millones de habitantes en Panamá, de esos 3 millones, 1,5 millones vivimos en la ciudad de Panamá, casi 1 millón de personas. Hay un margen de error de la prueba de ADN del 0.5%. ¿Por qué esa persona no se puede encontrar dentro del margen del 0.5% y la ley automáticamente dice que ese es el papá? Es una prueba tarifaria, es una prueba legal, son los controles que debemos establecer las personas que no perdemos el tiempo, sino que nos aprovechamos del conocimiento y decirle al legislador, no señor, esa ley que dice que automáticamente el juez tiene que inscribir al menor con el nombre de ese papá que dio positivo, lo tiene que valorar ese medio probatorio como un medio de prueba más, como un medio de prueba de acuerdo con las reglas de la sana crítica. Y esos son los errores que tenemos que corregirle a los diputados o a la Asamblea a quienes realizan las leyes, porque son los errores que hacen que los jueces actuemos equivocadamente. Dos cositas para concluir. Terminó su tiempo. Dos cositas para concluir. La primera de ellas, y por favor respetando el margen del tiempo. La primera enseñanza que tenemos que tener los operadores de justicia es que las pruebas deben de valorarse en su conjunto en un proceso. Que la regla de la sana crítica implica eso. Y que no toda ciencia es una ciencia correcta, que la ciencia también tiene ciencia basura y que es el juez el responsable de la decisión. Y en la medida en que los jueces estudiemos, en la medida en que los jueces vengamos a nutrirnos en actividades como esta. Pero si hacemos una encuesta, ¿cuántos jueces habemos aquí? Estamos en ese margen de error del 0.1% de los jueces, porque a veces nos creemos que lo que nos han delegado en nosotros
por parte de Dios, que es usurpar eso de Dios, que es juzgar a los hombres en la tierra, lo hacemos sobre la base de que somos absolutos y tenemos la verdad desde el momento en que nos designan con el nombramiento. Ese es el mayor error que puede tener un juez. Muy buenos días y muchas gracias.